Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vemos muchas caras conocidas, muchas caras que por suerte nos venimos viendo en los distintos espacios de la universidad, alumnos y alumnas que están cursando las distintas carreras de la universidad y también público que nos acompañan en los distintos seminarios desde hace ya tiempo. Así que en este ámbito educativo, que es la universidad, en este espacio, nos vamos a detener un ratito, tal vez los programas y los planes, para seguir pensando y seguir profundizando en el conocimiento de algo que nos atraviesa y que nos interesa tanto, que tiene que ver con la alfabetización. En esta ocasión especial, invitando y con la participación, ni más ni menos que de la ministra de Educación de la ciudad, la ministra de Aprendizaje, como le gusta mencionarlo Mercedes, y bueno, y obviamente en el marco de las charlas que están coordinando el doctor Palamídez y la doctora Florencia Salvareza, que bueno, ya lo conocen y no necesitan presentación, pero sí agradecerles mucho porque este trabajo tiene una continuidad no solamente de este año, sino de hace mucho tiempo, y lo importante para profundizar en un conocimiento tiene que ver con poder darle continuidad, que no sean seminarios espasmódicos o de momento, sino que realmente nos permitan bucear y mirar este saber desde distintas ópticas. Así que agradecerte, Mercedes, nuevamente que estés en esta tu casa, agradecerte, Florencia, por planificarlo y por llevarlo adelante, y agradecerte, Mariano, por haber tomado la iniciativa y haberlo impulsado esto desde hace tantos años. Bueno, y a las oradoras, por supuesto, y a todos ustedes por estar aquí presentes. Así que agradecerle a toda la universidad, y bueno, bienvenidos para los que no son de la universidad, y algunos que son de afuera, y si no son, los esperamos para hacer en cualquier momento las puertas abiertas en alguna de nuestras carreras. Así que muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerla a la ministra. La verdad que no podía ser mejor hablar sobre... ¿Saben que veo que estuvieron de costado? Hay más lugar acá y por acá. Hablar de un tema que todos los alumnos acá preguntan constantemente, que tiene que ver con el diseño curricular. Y entonces tenemos dos partes de lujo. Una es la ministra, no podía ser más relevante alguien que impulsó, ahora lo va a contar ella, cambios que son fundacionales y fundamentales, y después el equipo que lo está haciendo, que son Vanessa Daniel y Daniela Stein, que son docentes de muchos de ustedes que están acá, y que tengo el honor de tenerlos en el equipo de trabajo en la universidad. Así que es realmente espectacular lo que vamos a tener hoy. Como siempre, primero va a ser una presentación del marco general de la ministra, que se tiene que retirar. Así que la ministra va a estar en la primera parte, después se va a retirar, y Daniela y Vanessa van a entrar en detalle en cuestiones de los cambios curriculares, y después vamos a abrir a preguntas, como siempre, y a la discusión y a la conversación. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá, y los dejo con la invitada del grupo. Bueno, ahí hay gente atrás de la columna, justito. Si quieren sacar de los bancos y ponerlos de costado, siéntanse cómodas de mover para que puedan ver y estar cómodas con su posición. Bueno, gracias, Flor, por la invitación, Sergio, Mariano. Con Florencia nos conocemos hace muchísimos años, y la verdad es que es un honor que la Universidad de la Ciudad la tenga integrando la coordinación y el cuerpo de docentes que se dedican a este tema que es tan fundacional y fundamental para toda la trayectoria escolar de los niños y las niñas. Estoy muy contenta, muy cansada, pero muy contenta. Estábamos hablando recién con Vane de Mier, estuvo trabajando y ahí si no la conocen, la van a conocer, una experta en la materia, muy didáctica, es una verdadera maestra, es muy agradable, muy lindo escucharla. Es difícil transmitir saber con simpleza, ¿no? Cuanto más complejo es el tema, se vuelve difícil traducirlo simple. Acabamos de cerrar y de presentar en la Universidad Católica Argentina, necesitamos un lugar muy grande, fuimos casi 1000 educadores, presentamos el diseño curricular para el nivel primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, totalmente renovado, con una mirada que hace hincapié sin esquivar ningún tipo de palabra ni de concepto, y presentamos un modelo de alfabetización totalmente diferente a lo que se venía haciendo, porque realmente
tenemos mucha evidencia sobre la mesa, no damos un solo paso en términos de política pública educativa que no tenga correlación con la evidencia. Y la evidencia que manejábamos en el nivel primario, en el nivel inicial, sobre todo en el secundario, ameritaba que tomáramos un rumbo diferente al que estábamos teniendo. Y esto empezaba, todos los caminos conducen a Roma, y en el sistema educativo todos los caminos conducen al diseño curricular. Entonces necesitábamos realmente revisar lo que estábamos haciendo en primaria, porque ustedes saben que el sistema educativo está muy compartimentado, inicial mira inicial, primaria mira primaria, secundaria mira secundaria, pero resulta que los chicos están egresando de un nivel secundario con los saberes mínimos muy pero muy bajos. 6 de cada 10 chicos terminan con los peores niveles en términos de matemática y 4 de cada 10 en alfabetización después de haber hecho toda la escolaridad. Y un estudiante, un alumno que tiene un problema en lengua, no hay más práctica del lenguaje, es lengua, no tiene un problema en lengua, tiene un problema en toda su trayectoria escolar, porque este estudiante no puede comprender ninguna consigna de ninguna otra área del conocimiento. Entonces nos parecía muy importante poder operar e intervenir, hacer acupuntura en aquello que sabíamos que no estaba funcionando. Y los de secundaria te dicen, bueno, ¿qué querés también? Si vienen como vienen de primaria, ¿qué querés que haga? Y cuando te sentabas con primaria te decían, bueno, si en inicial están jugando todo el día, y yo, ¿quién que vayamos a ver a las teclas? Porque tal vez si seguimos para atrás, ¿no? Y el lenguaje, el sujeto es uno solo, que ingresa a un sistema educativo. A mí no me importa dónde están sentados los chicos. Gestión pública estatal, gestión pública privada, es el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy único en el mundo. Hay solo 12 sistemas educativos en el mundo que tienen gestión privada superior en términos de matrícula y de establecimientos a gestión estatal. Eso es la Ciudad de Buenos Aires. Y uno piensa privada, Quintil 5, la gestión privada tiene escuelas de cuota cero. Entonces a mí me importa dónde están sentados los niños y que cuando estén sentados adentro de un aula estén en condiciones de aprender. La razón de existir de todo el sistema educativo, que es gigante, es que los niños y las niñas que están adentro de un aula aprendan. Una escuela sin alumnos no es una escuela, es un edificio masivo. Entonces, nosotros creemos firmemente, estamos convencidos del poder de transformación en la vida de las personas que tienen la profesión docente. Y los docentes tienen que ejercer su profesión con el saber que les permita sentirse cómodos y seguros. Un cambio curricular trae muchas cosas. Entre ellas, mucha duda, mucho miedo, mucha controversia, mucha discusión. Yo estoy abierta a escuchar a todos, pero en algún momento teníamos que definir cuál iba a ser nuestra visión en la forma de alfabetizar. Y ahí es donde nos volvimos a sentar con quienes más saben de esto, con los expertos, con la evidencia, mirando los países donde habían mejorado en lengua y qué estuvieron haciendo. Algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, con mucha humildad, abiertos a seguir mejorando, pero necesitábamos poner un nuevo diseño. Ahora, este diseño curricular, que no es política pública, nosotros tenemos la obligación de que su implementación sea correcta. Tenemos que acompañar a los profesores, tenemos que intervenir qué es eso que está sucediendo en los institutos de formación docente, teníamos que sentarnos acá en la universidad para poder corregir cómo se está en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, listando desde la alfabetización, que es exactamente lo que está haciendo la doctora Alvareza, cómo estamos nosotros formando a los docentes acá, cómo nos estamos formando en el Instituto de Formación Docente, cómo estamos formando a los docentes que son docentes y que están en el aula. Entonces la mirada es 360, mucho más complejo, es mucho más difícil, pero no es imposible. Y es nuestra responsabilidad poder lograr esta mirada. Porque si no, nunca vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar, que es cada maestro, cada maestra, ahí donde está ejerciendo la profesión. Porque el diseño curricular es una primera etapa, súper complicada. Pero la cerramos y ya está. Si no hacemos nada con este diseño, es letra muerta para apoyar la computadora para que nos quede más alto. Entonces, este diseño cobra vida
si es simple para el profe, si la maestra realmente puede ir al diseño y encontrar que ese diseño es amigable, que le da indicadores precisos, como quiere el diseño de primaria, que le dice cuál es esa ruta que debería seguir para lograr esto que sabemos que los chicos tienen que lograr. Porque nos metimos también con Sala de 5, ahora estamos trabajando el diseño curricular de Sala de 4 y Sala de 5, que es la antesala de la alfabetización en el primer ciclo. Que con esta cosa de que no se puede repetir primer grado, sería muy largo y llegamos a cuarto grado con alumnas y alumnos que no podían escribir su nombre. Entonces, listo. Basta para mí, basta para todos, como dice el juego del recreo, y nos pusimos a trabajar seriamente en qué era aquello que teníamos que hacer. Y por eso, adiós a practicar el lenguaje, bienvenido a lengua, método estructural, donde la profesión y la acción docente es absoluta y totalmente necesaria y relevante. Porque cuando no se corrige a un niño o una niña, en el momento en que hay que corregirlo, lo que estamos haciendo es garantizar la falta de alfabetización correcta. Es muy difícil volver a alfabetizar o intentar alfabetizar a un chico de 13, 14, 15 años que no puede sostener 13 asignaturas. No puede. Simplemente. Entonces, por eso estamos haciendo todo al mismo tiempo. Diseño curricular de 4 y 5, diseño de primaria, estamos renovando la secundaria, no nos metemos con el diseño curricular, pero sí con la experiencia de aprendizaje, que puede poner el aprendizaje, donde lengua y matemática tienen sí, un tiempo de aprendizaje y de enseñanza muy personalizado, porque necesitamos recuperar a los que ya están en la secundaria y que tuvieron muchos años de una falta de alfabetización completa. Así que bueno, esta es una pequeña introducción, no sé si me he dicho, y si no, les deseo todo lo mejor, que este sea un ámbito de aprendizaje, de hacer preguntas, de la mano, no se queden con dudas. Sí, dale. De los cambios que se llaman diseño curricular, el tema de primaria, el que sí lo que pueda prohibido para que no te el primer ciclo de ir aprobando. Cambió para el nuevo diseño, históricamente un chico no, automático, la promoción automática. El primer grado, segundo grado, no cambia la permanencia, pero lo que sí cambia es el objetivo de logro de ese primer grado. Entonces ahora hay objetivos de aprendizaje concretos donde se espera la alfabetización en el primer grado y se trabaja en este sentido. Entonces acá lo importante es no decir, bueno, como no puede repetir, no alfabetizamos. No. Sí, todo. La arquitectura graba con suerte, ahora queda más pautado el primer grado. Está todo el diseño curricular, a mí me parece que va a explicar mucho mejor Ahora lo van a explicar. la autora, pero les van a explicar precisamente esta autora del diseño, con un equipo enorme, ¿no? A ella no le gusta decir eso, es un equipo muy muy grande, son muchas las que estuvieron trabajando sin descanso, les van a explicar cómo es esto, pero sí hemos puesto mucha rigurosidad en que el docente de grado pueda él conocer con mucha claridad, y tuvimos discusiones tremendas, durísimas, muy lindas, en el ministerio, con el equipo de currículum, que a veces les encanta escribir textos interminables, y en verdad el currículum, ¿verdad? Chicas, que tenés que leer cuántas veces la misma página, 78, para entender qué te estaba pidiendo. Entonces dijimos, vamos a lo simple, porque el currículum para el docente tiene que ser como Google Maps o el Waze al que ponemos para llegar a destino. Si nosotros queremos llegar a destino, séptimo grado, con un chico debidamente, una chica alfabetizados, para atrás tienen que suceder un montón de cosas. Y hoy ustedes van a poder encontrar un diseño, hasta una lámina, parece una vendedora colectiva, pero esto es lo que hemos hecho, una lámina que van a poder pegar en la clase con qué se espera de primer grado, qué para segundo, qué para tercero, qué para cuarto. Muy clarito. Quienes no estén creciendo dentro de la ciudad, si hubiera algún invitado acá, las recibimos con mucho amor. Todo eso va a estar colgado en la página, así que lo van a poder utilizar. Gracias. Iba con el obviamente. Pero dos que han tomado la decisión política.
que nadie hasta ahora lo quiso. Así que muchas gracias. Bueno, que tengan linda... Habiendo tenido el lujo de tener a la ministra, ahora vamos a tener a las personas que hicieron este cambio, que hicieron todo el trabajo, que tienen esa cara cansada por eso. Así que bueno, Vanessa Mier y Daniela Seyman fueron docentes de muchos de acá. Ahora vamos a empezar. Bueno, gracias. Bueno, sí, fue una etapa de un trabajo, la verdad, sin parar, quiero decirles. Empezamos en febrero, nosotras incorporamos para empezar a revisar, porque en realidad el diseño curricular, seguramente muchos de ustedes están al tanto, pero hace años que, o sea, se empezó a trabajar hace por lo menos 2 años. Hubo reuniones, una de las primeras reuniones en las que participé yo fue el año pasado, creo que fue septiembre, octubre, que se organizó como un pequeño congreso, jornada, y empezamos un poco a plantear algunas cuestiones que tenían que ver con justamente las prácticas basadas en la evidencia, ¿sí? Seguramente algunos nos conocen, otros no. Tanto Dani como yo somos licenciadas en letras, Dani es futura doctora, las dos somos lingüistas, nos dedicamos específicamente a la psicolingüística. Entonces, es una disciplina que justamente aborda los procesos del lenguaje desde el punto de vista cognitivo, o sea, entendiendo la relación estrechísima que hay entre la lengua y la cognición humana. Entonces eso nos lleva a plantear las cosas también un poquito distinto a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados en Argentina. Hablamos mucho de procesos, de habilidades de base que permiten y sostienen otras habilidades más complejas, ahora después Dani lo va a explicar. Bueno, y en el caso del diseño, como bien dijo Mercedes, un proceso que parte de la evidencia, no se ve, no sé, bueno. Estoy dando lo mejor de mí, pero acá. Pusimos como un punto de partida, ahí está, bueno. Ahí después si quieren lo pueden escanear y ese es el documento, que está en revisión todavía, pero es el documento que se presentó el viernes pasado. Está en edición, perfecto. Bueno, ¿querés pasar al otro? Entonces, bueno, todo empezó, punto de partida. Y ahí les vamos a contar un poco la flecha. Ahí está. Es un audio de una investigación, que ahí está la protagonista, bueno, que también es profesora de la universidad. ¿No se escucha? No puedo, porque la fecha no la veo acá en la computadora. El 19 de junio a las 11 de la noche, un vehículo que iba a excesiva. Un pedacito, pero seguramente notaron las dificultades para leer el texto. O sea, cuando eso sucede en la lectura, cuando la lectura es entrecortada, no es fluida, eso interfiere en la comprensión. Porque nosotros necesitamos, para poder comprender lo que leemos, necesitamos justamente recuperar el significado de las palabras, relacionar las palabras entre sí, procesar oraciones, relacionar con el texto. Es un proceso sumamente complejo en el que se pone en juego todo nuestro conocimiento sobre la lengua, digo, todo lo que nosotros sabemos de la lengua a nivel oral, pero específicamente también el manejo del código. ¿Sí? Por eso decimos, ya lo va a explicar Dani, que se ponen en juego habilidades de nivel inferior y superior, o sea, habilidades para decodificar, pero también para comprender que eso empieza a desarrollarse en el lenguaje oral. Y esta dificultad la vio Dolo en esa investigación, pero es lo que muestran los datos, y este es el informe que también se los recomiendo, lástima que no le pusimos el QR, pero se los recomiendo, que presentó Flor en Educar 2050, ¿sí? Recuperando un poco todo lo que sabemos que está sucediendo en Argentina. En tercer grado, 63%, casi 64%, les diría, por ciento de los chicos en el nivel más bajo. Argentina es el país de arriba, se ven muy chiquitos, pero miren el resto de Latinoamérica, en sexto grado 68% en el nivel más bajo.
En los últimos años, creo que todos los que estamos en educación vimos o fuimos testigos de que esto se fue deteriorando, ¿sí? Primero empezó, creo, si yo recuerdo cuando empecé a dar clases, se veía tal vez, o lo notaban mucho los profesores de otras disciplinas, que nos hacían notar a los docentes de lengua, no comprenden, tienen dificultades para comprender. Y uno decía, ahí es el manejo disciplinar, y ahora nos damos cuenta que en realidad se estaba perdiendo muy de vista los procesos específicos que tienen que ver con comprender y producir textos y todo lo que eso implica. Entonces, a partir de estos datos se replican también en la ciudad de Buenos Aires. El distrito, ustedes saben, tiene ingresos per cápita altos en relación con el resto del país, pero sin embargo hay dificultades. En el año 2022, por allá está una de las referentes, me llamaron porque estaban muy preocupadas después de la pandemia por los resultados que había en cuarto grado en relación con la lectura, la comprensión. Le hicimos una evaluación y los resultados mostraban un grupo muy grande de chicos, un porcentaje muy alto, de chicos que todavía no leían palabras en cuarto grado, ¿sí? Después lo que leían no leían fluido, o sea que no podían leer, no podían avanzar en la lectura, leían con el audio que les mostramos recién, y un porcentaje muy pequeño que estaba de manera como más adecuada al nivel que se espera en cuarto grado. Piensen que en cuarto grado uno ya quiere presentar un texto, no sé, de naturales, de sociales, que los chicos aprendan, se relacionen la información de los textos, o sea que eso lleva a un nivel muy básico de la enseñanza. Y si no atendemos a las dificultades, eso es un efecto bola de nieve. Entonces, bueno, esto era el punto de partida de por qué revisar un diseño que, como dijo Mercedes, el diseño por ahí es un aspecto, después viene todo el resto que es lo más importante, la formación docente, cambiar materiales, que haya materiales adecuados, hacer evaluaciones para poder ir acompañando el proceso. Pero, bueno, tenía este desafío, responder a los datos, que es una contingencia de la actualidad, pero también tiene que ser un diseño pensando en el futuro. O sea, en este momento tenemos chicos que por ahí en sexto grado no leen, pero no podemos hacer un diseño solo pensando en esa dificultad, porque si no, sería todo primer grado, lamentablemente, aunque suene duro. O tendríamos un diseño según los niveles. Necesitamos un diseño, y por eso les digo que la decisión de lengua, todas las decisiones que fuimos tomando fueron difíciles, ¿no? Porque uno por ahí piensa en el contexto inmediato, ¿sí? Sabés que tenés un pasaje muy grande en el aprendizaje en el área de lengua, pero por otro lado, tenés que pensar en un diseño que traccione y que sirva dentro de unos años. Así que pensamos en ir estableciendo niveles, ¿sí? Y los años que vengan, no les digo que van a ser fáciles, porque va a haber evaluaciones que tal vez no van a dar los resultados que esperamos, pero afrontar una realidad, acompañarnos, formarnos y revertir los datos. O sea, no queda otra que un trabajo en comunidad y todos juntos. Digo, esto es una partecita, no va a cambiar nada, a eso me refiero. Pero bueno, este era el desafío que teníamos, ¿no? Y con eso en mente, entonces, la idea era articular las perspectivas que sabemos que, con las que contamos. Sí, la verdad es que el diseño fue pensado como que las prácticas estén basadas en lo que se sabe que se necesita para formar lectores hábiles. Que, como dijo recién Vane, lectores hábiles no es lengua solamente, es todas las disciplinas, es desempeñarse en la vida en general, comprender el mundo, producir textos orales, escritos, son un conjunto de habilidades que deben ir cimentándose desde el nivel inicial, ¿no? Que esto es otro de los grandes, lo dijo la ministra hace un ratito, y la idea es empezar como a armar un recorrido desde los precursores de la alfabetización a las habilidades necesarias para formar lectores y escritores también. Y de eso se trata el diseño, y fuimos pensando en cada nivel, ¿no? Cada grado, cómo se apoyaba en el anterior. Y que el enfoque explícito tiene esta mirada de progresión, ¿no? Plantear un enfoque estructurado suena como que es algo rígido, algo que es automático. No, en realidad lo estructurado lo que plantea es la progresión, de que si yo hago esto, después puedo esperar que también aprendan esto otro. Uno de los digamos, de las bases, ¿no? Podemos partir de esto bueno, lo vamos a decir en un ratito, ¿no? Pero esto de la relación entre la lengua y la lectura, quienes son nuestros alumnos acá, ya escucharon 500.000 veces de esto,
Pero bueno, es un poco en la línea, ¿no? En la que se armó esta nueva mirada de la enseñanza de la lengua, y que es pensar la enseñanza de la lectura y la escritura como algo inseparable de la lengua. ¿Sí? No es algo, pero y al mismo tiempo que depende de la lengua. ¿Por qué? Que no sucede naturalmente si no tenemos habilidades lingüísticas sólidas de antemano. ¿Sí? Entonces, se va a ver bien el diseño, y ahora después vamos a contar un poquito cuáles son las partes que tiene, los ejes que tiene. Está muy apoyado en un modelo teórico basado en evidencia, o sea, teórico pero está basado en evidencia que muestra que estas son las habilidades que necesitamos abordar por cada una por su cuenta, y en un momento se empiezan a entrelazar unas con otras, por eso el modelo se plantea como una cuerda, cada una es una habilidad separada, pero hay momentos que una depende de la otra, y cuando se empieza a aprender a leer y escribir, llega un momento en que sí son indivisibles. Y tenemos estas habilidades que son las del nivel superior, que son aquellas más relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la comprensión del lenguaje, el vocabulario, el conocimiento del mundo, el conocimiento, los famosos saberes previos, ¿no? Que se tienen mucho, se mencionan un montón en el diseño curricular, siempre se habla de los saberes previos, pero la pregunta es, ¿qué son esos saberes previos y cómo me aseguro de estar trabajando en ellos? ¿Cómo hago para darles más contenido, ¿no? Es que esto lo hablamos siempre con Flor. Los chicos tienen que saber cosas, básicamente. No es solamente darle la estrategia. La estrategia sobre qué es. ¿Cómo comprendo un texto? Y puedo tener un montón de estrategias de identificar la información principal, la palabra clave. Bueno, pero si no saben de qué estoy hablando, de qué está hablando el texto y no conocen nada, ¿con qué relacionan toda esa información? ¿Sobre qué aplican la estrategia? ¿Cómo formamos lectores críticos, ¿cierto? Si no comprenden lo que leen, ¿no? Vamos yendo un pasito para atrás con cada una de estas ideas que se fueron cruzando. Entonces, el diseño está apoyado en todo este conjunto de habilidades que se tienen que ir trabajando y reforzando desde que entran en primer grado de la escuela. Y se van complejizando, ¿sí? Las habilidades del nivel superior, como decía recién, son aquellas relacionadas con la comprensión del lenguaje, la oralidad, parten de la oralidad. La disciplina ya no es más práctica de lengua, está apoyado en la lengua. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de comprender palabras, de aumentar el vocabulario, comprender oraciones, pero todo primero en la oralidad. ¿Cómo les vamos a pedir a los chicos que escriban una oración si antes no pudieron reflexionar sobre la idea de lo que es una oración en la oralidad? ¿Qué es una oración? Es una idea muy compleja en realidad, pero tiene un montón de aristas que podemos ir abordando desde que los chicos ingresan a la escuela, para que tomen conciencia y reflexionen sobre ese mismo sistema de la lengua que fueron adquiriendo durante el desarrollo. Entonces, voy paso por hacer, no voy a dar una clase teórica sobre el modelo de la cuerda, pero más o menos en rasgos generales van a ver que se extienden, ¿sí? Las habilidades de nivel superior involucran todo lo que tiene que ver con el conocimiento del vocabulario, el conocimiento del mundo, ¿sí? Lo que nos permite reponer información cuando no está presente en un texto. El conocimiento sobre, o sea, la capacidad de tener un razonamiento verbal, poder hacer inferencias, ¿sí? Poder reponer, como decía, esa información y vincularla con lo que yo ya sé, y darme cuenta si hay algo que no sé, porque también es eso, ¿no? Poder determinar, acá me falta información. La capacidad de distinguir tipos de texto, poner a los chicos en una multiplicidad de formatos escritos, porque no son todos iguales, y no en todos vamos a encontrar el mismo tipo de información y de estructura. Y todo esto les da más herramientas para comprender cada texto nuevo con el que se encuentran, y al mismo tiempo y eventualmente producir distintos tipos de textos. Hace un ratito, una de las cosas que yo les me hizo acordar algo que de pronto se les pide que escriban un texto. Y la pregunta es, ¿cómo empezar? Digamos, ¿qué herramientas les damos para que puedan planificar un texto? ¿No? Todo lo que involucra escribir un texto, que no es sentate y escribir lo que te parezca y que fluya. En realidad hay que poner muchos procesos cognitivos en funcionamiento. Me faltó uno, no sé qué nombre. Vocabulario, estructura, bueno, la estructura del lenguaje, la comprensión y por otro lado la reducción del lenguaje, que tiene que ver con la estructura, ¿qué es esto? El sistema de la lengua, las oraciones, cómo las palabras se relacionan entre sí, que no da lo mismo decir algo de una forma que de otra. Que si cambian las palabras dentro de la oración en el orden, que sigan siendo las mismas palabras, por ahí estoy diciendo algo completamente distinto. Y todo eso que chicos, probablemente lo hagan,
de manera casi instintiva. La clave está en que puedan reflexionar sobre eso, porque cuando lo hacen en la lectura y la escritura, ahí requiere de muchísima, digamos, de traer a la conciencia un montón de cosas que por ahí hacemos en la oralidad sin darnos cuenta. ¿Sí? De eso se trata, apoyar toda la alfabetización también en la lengua. Y las habilidades del nivel inferior son aquellas que, bueno, son las voy a decir las obvias, las que sabemos que tienen que aprender en la escuela. Tienen que aprender las letras, las correspondencias entre las letras y los sonidos. Tienen que aprender a leer y escribir palabras y eventualmente textos, ¿sí? Y todo eso no sucede espontáneamente, todo eso hay que enseñarlo explícitamente. La evidencia muestra que cuando se enseña explícitamente los chicos aprenden mejor, aprenden en menos tiempo, pueden avanzar al siguiente nivel. En realidad, de eso se trata, porque vemos lo que estamos viendo en términos de datos, en educación. ¿Y cuál es la relación aparte entre estos dos conjuntos? ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr que los chicos puedan adquirir, ¿sí?, su conocimiento sobre el sistema de escritura y que ese conocimiento se vuelva automático. ¿Qué significa que es automático? No significa que no le prestan atención y que pasa por al lado y no reflexionan sobre eso. Significa que lo hacen con facilidad. Significa que esto da lugar a los procesos que llaman los procesos superiores, ¿sí? Lo que permite que comprendan, que puedan reflexionar sobre aquello que leen y escriben, que puedan acceder a información que va más allá de lo que dice literalmente una palabra. Que no estén luchando por convertir esas letras en sonidos. Yo nombré la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una de las habilidades de nivel inferior, vamos a decir, básicas. Es propia del desarrollo del lenguaje, apoya el desarrollo del lenguaje, pero hay que estimularlo. Se sabe que estimular las habilidades de conciencia fonológica predispone, digamos, es uno de los predictores de la alfabetización. Cuando tenemos mejor conciencia fonológica, aprendemos más rápido y entendemos más rápido la relación entre las letras y los sonidos que representan. Porque el sistema de escritura es, digamos, es un sistema de reglas y hay que aprenderlas, ¿sí? Es muy difícil plantearlo desde el lugar de la hipótesis, desde tratar de darnos cuenta de qué es lo que dice alguna palabra. No me puedo dar cuenta si no sé el sistema de escritura, si no lo conozco, ¿sí? No puedo darme cuenta qué le falta a una palabra si nunca la vi completa la palabra, ¿no? Pensamos, ¿qué le falta a esto? No se necesita un modelo de cómo sería completo para poder darme cuenta de qué le falta. Bueno, la idea es presentar primero y que los chicos adquieran la caja de herramientas. Y que esto después les va a permitir hacer las cosas que vienen después, son mucho más complejas. Leer una palabra involucra 1.000.000 de procesos cognitivos, lingüísticos, muy difíciles, ¿sí? Entonces, tener una idea de cuáles son todos esos distintos procesos nos da herramientas desde la educación para plantear prácticas educativas que aborden cada uno de esos procesos y los tengan en cuenta. Dije todo. Bien. No, por ahí para, o sea, todo lo que decía Dani, yo sé que suenan un montón de cosas, pero la base, van a ver ahora, vamos a empezar a hablar en detalle de la propuesta, de cómo fuimos articulando, pero la base de todo es, nosotros sabemos que venimos predispuestos para aprender una lengua, ¿sí? Una lengua oral o de señas, en el caso de los sordos, pero no sucede lo mismo con el lenguaje escrito. Necesitamos que alguien nos guíe y que esa enseñanza sea explícita y sistemática, es decir, ir desde lo más chiquito a lo más grande, ¿sí? Que un chico copie un texto del pizarrón no significa que sepa que pueda hacerlo después de manera independiente o que va a poder escribir una noticia o que va a poder escribir un texto positivo sobre algún tema que indagó. Necesitamos andamiar ese proceso. Y ese andamiaje, ¿sí?, aunque suene extraño, inicia la oralidad, ¿sí? Hay mucho que podemos hacer sobre o empezar a traccionar en el lenguaje escrito, como decía Dani, desde la oralidad. Hay procesos, habilidades de base, como son la conciencia fonológica, que es tomar conciencia de los sonidos que se articulan en las palabras, la fonémica específicamente, pero bueno, no importa tomar conciencia de que adentro de las palabras hay unidades menores. Pero además, con el lenguaje oral podemos reflexionar sobre las estructuras de la lengua, como dijo Dani. No se trata de que voy a enseñar gramática, bueno, este es el sujeto y el predicado, pero ya de entrada puedo empezar a hablar sobre cómo se componen las oraciones, cómo se combinan unas palabras con otras, desde el lenguaje oral. Puedo andamiar el desarrollo del vocabulario, y todo eso es una base cuando los chicos van a empezar a comprender y a producir textos de manera independiente. Entonces, esa es la idea, y con esta propuesta, entonces, encaramos cambios que tenían que ver con la denominación,
de prácticas del lenguaje a lengua. No es, o sea, la lengua, no sé, para no dejar de afuera nada. La lengua es una herramienta de comunicación. Porque nosotros la usamos para comunicarnos, ¿sí? Una herramienta cognitiva y de comunicación, muy grande. Pero también nosotros cuando aprendemos a leer y a escribir, tenemos que aprender en una lengua. No aprendemos en chino, aprendemos español. Y esa lengua, o sea, el español, nuestra lengua, ¿sí? Tiene particularidades que tenemos que aprender a manejar, ¿sí? Gramaticales, ¿sí? De vocabulario, de uso de palabras que se combinan de determinada manera, ortografía, ¿sí? Hay palabras que tienen una ortografía opaca que solo la podemos aprender de memoria, ni siquiera se explican por regla. Tenemos algunas ventajas en relación con otros sistemas de escritura, pero de todas maneras tenemos opacidades que tenemos que enseñar. Si nosotros aprendemos una palabra, si la aprendemos a escribir mal desde el inicio, siempre vamos a escribir mal. Entonces, de entrada, no es la ortografía viene después, porque primero lo más importante es que escribir. No, de entrada, desde que empezamos a presentar las palabras, tenemos que generar representaciones, ¿sí? O sea, estamos en realidad, en la medida que cuando enseñamos palabras y hablamos sobre el vocabulario de la lengua, estamos hablando de un concepto, una idea, le ponemos una forma fonológica, ¿sí? Una manera en la que vamos a decir la palabra, y también una representación ortográfica cuando se las mostramos escritas, los chicos la leen y la escriben. Esa representación ortográfica queda almacenada en la memoria, conectada con toda la otra información sobre la palabra. Entonces, eso desde el inicio se tiene que trabajar, ¿sí? No viene a posterior, no es una consecuencia de la ortografía, no es que porque yo leí mucho ya en secundario voy a escribir, no, es al revés, ¿sí? De hecho, hay un montón de gente adulta que es sumamente lector y escribe muy bien, pero comete errores de ortografía. ¿Por qué? Porque son representaciones que almacenamos desde que empezamos a trabajar con el lenguaje. Entonces, el cambio en la denominación tiene que ver con considerar la lengua, ¿sí? Como sistema, considerar la lengua en cuanto a los procesos cognitivos que implican comprensión, producción, y atender también al uso de la lengua, por supuesto, porque nosotros vamos a producir un texto atendiendo a una determinada situación, un determinado contexto, vamos a tener que usar un registro, vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Según la audiencia a quien nos estemos comunicando determinado mensaje. Y eso requiere muchísimo conocimiento de las estructuras del lenguaje, ¿sí? La única manera en la que los chicos pueden enfrentarse a un texto y corregirlo, como decía Dani recién, es teniendo el conocimiento de su lengua. Si no, es muy difícil que lo puedan hacer. Y todo eso requiere mucho trabajo, muchos años de andamiaje. Entonces, eso es fundamentalmente el cambio y recuperar la perspectiva, volver a llamarlo lengua. Además de que, seguramente, si alguno vio diseños curriculares de otros países, dialoga no solo con la perspectiva académica, porque no hablamos de práctica del lenguaje ni investigación, sino hablamos de investigaciones lingüísticas, de la lengua, etc. Y con los diseños curriculares de otros países, ¿sí? Y en la región. Por otro lado, es decir, vos, Dani, las dimensiones las fuimos incorporando. Entonces, sabíamos que, ¿sí? No, sí, pero no veo nada. No, la alfabetización. Sí. Nuestros distintos Bueno, en relación con eso, con lo que decía Van recién de las distintas, tuvimos que pensar cómo organizar todo esto y cómo abordar las distintas dimensiones de la lengua, básicamente, ¿sí? Entonces, el eje o la partida tiene que ver con los procesos. Con los procesos sabemos que hay todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, con lo que se sabe de evidencia de los procesos lingüísticos en términos de la cognición, ¿sí? Que comprender no es lo mismo que producir, ¿no? Un poco a raíz de esto que decía Van sobre la ortografía, no alcanza con leer una palabra para saber después cómo escribirla, ¿sí? Son distintos caminos que van de la mano y están relacionados y hay un momento, como ya somos expertos, vamos a decir, que podemos aprovechar todo ese conocimiento y nosotros tenemos que llenar nuestro cerebro de información, en realidad, y que esas conexiones neuronales sean cada vez más sólidas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Abordando los distintos procesos de producción, de comprensión del lenguaje, y la alfabetización inicial atraviesa todo esto, digamos, comprende estos distintos procesos que tienen que ver con un lado, el sistema de escritura, ¿cierto? Hay que aprender el sistema de escritura, pero tenemos que hablar de la comprensión. La comprensión del lenguaje va a ir de la mano de la comprensión lectora,
mismo que ocurre con la producción. Por copiar un texto del pizarrón, no necesariamente sabemos cómo escribir un texto después espontáneamente. La dimensión de la lengua, que es un eje, digamos, que es transversal, ¿no? Pensar la lengua porque lo podemos hacer en la oralidad y lo podemos hacer en el sistema de escritura, ¿sí? Yo quería agregar una cosa a lo que dijiste recién, esto de que tenemos, digamos, la lengua tiene un desarrollo natural, vamos a decir, innato, instintivo, que en un momento empezamos a trabajar de manera explícita por medio de la lectura y la escritura, pero que hay un montón de cosas que ocurrieron antes. Y es algo que surgió varias veces con alumnos que son docentes, que son de posgrado en la universidad, que dicen, los chicos no saben usar los sustantivos. A mí me gusta mucho, que es como, no saben usar sus sustantivos, ¿no? Los adjetivos. Entonces yo lo que digo es, porque claro, les piden, por ejemplo, de pronto, de 0 a, clasificamos en adjetivos, ¿no? Calificativos, gentilicios, numerales, o sustantivos propios comunes. Y de pronto todo eso sucede de pronto en la escritura. Porque es así, antes, y lo buscamos directamente eso. Y entonces yo lo que siempre les planteo es, no lo saben usar, se usan mal los sustantivos y los adjetivos en las oraciones, los mezclan, cambian una palabra por otra. En realidad, en el momento en que les pedimos que reflexionen sobre esa lengua que hace muchos años dominan, ahí dicen, momento, esto es un sustantivo, estas palabras que uso todos los días sin ningún problema, de pronto tengo que decir algo más sobre esto y no sabría cómo hacerlo. Y en realidad no quiere decir que no lo saben usar, sino que tenemos que enseñarles a reflexionar sobre eso que usan tan bien, ¿cierto? Y lo que ocurre es que en el momento en que se los pedimos, por medio de la lectura y la escritura, estamos agregando una dimensión de complejidad a eso que podría haber sido abordado mucho antes, ¿no? Entonces, van a ver, voy a decir, ¿no? Van a ver en este nuevo diseño que aparecen un montón de nociones que por ahí, en el diseño anterior recién aparecían en quinto grado, ¿no? Como concepto de oración. Estoy diciendo pero y de golpe se plantea que en primer grado es como concepto de oración, pero no es ver una oración y marcarlas con corchetes, no, es la idea de una idea completa, ¿no? Y vamos de esto y después lo vamos complejizando. Y después viene la idea de que la oración es una secuencia de palabras que, una oración vamos a decir simple, hace referencia a que alguien hace algo. Y después vamos a pedirle el sujeto y predicado. Pero miren todo lo que fuimos, ¿no? Reforzando de antemano desde eso que tienen, digamos, que es el fuerte, vamos a decir, que es la lengua oral. Y después, cuando apareció la lectoescritura, ya tenían un montón de terreno ganado. Muy tema, me parece. Pero, no, el conocimiento es la lengua. Yo no veo nada de lo que dice ahí, son como las grandes dimensiones. Entonces, el conocimiento de la lengua parece como un eje aparte, pero es un eje transversal. No es que es algo aparte que hay que enseñar, sino que hay que enseñarlo pensando en que va a impactar en todo lo otro que se enseña. Van a ver que es conocimiento de la lengua, es conocimiento y reflexión sobre la lengua, porque en realidad es todo lengua, pero eso es sobre el sistema, sobre eso que sabemos cómo lo sabemos, pero no sabemos por qué. Digamos, ¿cómo? Sabemos lo que es, sabemos decir palabras, oraciones, conocemos un montón, pero digamos, yo sé, siempre el ejemplo es como, me dicen una oración que está mal construida y no me puedo dar cuenta enseguida si está bien o no. Y le digo, bueno, pero porque explícamelo gramaticalmente. Y los ciudadanos comunes no pueden decir, como, bueno, no hay buena concordancia, le falta un argumento al verbo. Eso es muy específico del estudio de la lengua. Pero igualmente la intuición nos permite decir, esto es correcto en mi lengua y es una oración aceptable. Bueno, la idea es que los chicos puedan reflexionar en un nivel escolar, obviamente, sobre estos aspectos de la lengua, sobre los que se va a apoyar todo lo otro que viene, porque se vienen cosas muy interesantes, pero que son más complejas. Como, por ejemplo, comprender un texto y compararlo con otro, ¿cierto? Y poder extraer información y hacer un resumen. Todo eso da por sentado que ya nos damos cuenta si una oración es gramatical, ¿sí? Pero la sintaxis la incorpora. La sintaxis es muy fuerte. Ahora está como cosa accidental. No, la sintaxis está desde el principio. ¿Dónde? En el nuevo currículo. ¿Dónde llega? En sexto, séptimo grado. Llega un montón. Llega un montón. Aparece la sintaxis en un montón de aspectos de la sintaxis que tiene que ver con la morfología verbal, digamos, conjugaciones verbales, todo el paradigma, sujeto predicado, sintagmas compuestos dentro del sujeto, ¿sí?
aprobar, todo eso, ¿no? Modificadores. Porque en el secundario después se piden cosas de contracomplejísimas. No, después. Se acaba. Trabajando. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Como, bueno, igual yo me lo trabajaba. Bueno, la idea es que todos los chicos van a tener... Pero lo trabajo. Yo estoy en práctica, así que de papers, que corre escuelas por eso. Bueno. En la práctica se trabajaba mucho más de lo que decía. Como de la práctica tampoco se trabajaba. De hecho, vos aquí. Bueno, sigo. Bueno, los ciclos... Bueno, para no, a ver si vamos un poquito más. Esto ya lo dijimos, para nosotros era muy importante, o sea, abordar todas estas dimensiones, ir marcando un proceso y pensarlo en términos de un proceso que era más allá de ver primer ciclo, segundo ciclo de primario, sino articular los niveles, ¿sí? Pensar qué habilidades de conocimiento se tienen que desarrollar o habilidades precursoras tienen que estar a cargo del nivel inicial y cuál sería el punto de partida en primer grado, ¿sí? Muy bien. Entonces, articular los niveles y los ciclos para potenciar los procesos. Bueno, y esto, definir, como ya dijo Mercedes, en general en todo el diseño curricular, un enfoque de enseñanza explícito y estructurado en este sentido. O sea, entendemos que los procesos se tienen que enseñar y que para eso tiene que haber un andamiaje, ¿sí? Un andamiaje, el docente va a modelar, tenemos que retroalimentar, por eso decimos que recuperamos esta idea del rol docente, ¿sí? De modelar los procesos, enseñarlos, o sea, practicar, generar instancias de prácticas, retroalimentar esas prácticas, no aprendemos de otra manera. Y las propuestas de estructura tienen que ver con esto, con planificar, con los objetivos y los indicadores en mente. Y esto llevó, el diseño curricular, cuando lo vean todo, tiene una estructura que dialoga también con una propuesta más estructurada, porque tiene objetivos a nivel general para cada uno de los grados. Por eso decía Mercedes lo de, más allá de que la unidad pedagógica es ley, cada grado tiene sus objetivos de aprendizaje. Y a su vez, lo acompañan hacia abajo, van a ver dimensiones, que ahora les vamos a presentar, que son los ejes dentro de cada disciplina, y tienen los contenidos e indicadores, ¿sí? La idea de los indicadores es que sea lo más ajustado posible a lo que podemos observar en el aprendizaje, ¿sí? Para guiar justamente la enseñanza y la evaluación de los procesos. Y, bueno, muy importante, evaluar, ¿sí? Estamos trabajando bastante con revisar evaluaciones, etcétera, con la unidad de evaluación, la WASTE. Saben que la Ciudad de Buenos Aires tiene una unidad que se dedica específicamente a evaluar. Entonces, la idea es incorporar justamente, hacer una práctica sistemática para ir relevando las dificultades y poder sobre eso tomar decisiones. Eso como política ministerial, pero también en el aula, promover la evaluación para relevar situación de inicio, durante el aprendizaje, ¿sí? Lo que llamamos la evaluación en proceso, y final de ciclo, ¿sí? Tener un registro hasta dónde logramos, qué falta, qué aspectos se tienen que consolidar, acostumbrarnos a manejar la evaluación como diagnóstico, ¿sí? Compartirlo, poder también tomar decisiones con eso. Bueno, y Dani, ¿me sigue? Y bueno, acá ya es un poco cómo organizamos cada uno de los ciclos en ejes, ¿sí? El primer ciclo de lengua tiene como eje, esto recién lo comentó Dani, sistema de escritura, en donde focalizamos específicamente en el desarrollo de habilidades. Retomamos lo que se viene trabajando, o suponemos que se va a empezar a trabajar en el nivel inicial, habilidades precursoras, conciencia monológica, conocimiento de las correspondencias, lectura y escritura de palabras, y avanzamos hasta oraciones, signos de puntuación, ¿sí? Eso a lo largo del ciclo, ¿no? Lectura, entonces, porque ahí justamente focalizamos en articular procesos de nivel inferior y superior, es esto de empezar a ensamblar la cuerda. Entonces, ahí hablamos, incorporamos la fluidez lectora, vamos, en los indicadores van a ver que fuimos intentando pautar géneros, ¿sí?
que se tienen que leer, pero también pusimos cantidad de palabras. Cantidad de palabras porque nos parecía que era un indicador un poco más certero, porque a veces decimos desde lengua, bueno, textos más complejos, textos más breves, pero ¿qué es eso? Eso nos lleva a toda una discusión, porque eso tiene que ver muchísimo con el contexto, ¿sí? Entonces, lo estimamos en extensión, textos en extensión, porque la complejidad después va a venir, conocen este tópico o no, ¿sí? Bueno, hay distintos aspectos que inciden en la comprensión textual, así que van a encontrar un indicador muy preciso que vamos marcando a lo largo de todo el primer ciclo en cuanto a la extensión de los textos. Esperamos que lean y que produzcan. Bueno, producción escrita, ¿sí? Entonces abordamos específicamente todo lo que tiene que ver con la producción de textos, planificar los textos, generar un borrador, corregir, revisar y hasta editar los textos con procesadores textuales. Oralidad, todo el trabajo con la lengua oral, aprender a organizar una exposición, seleccionar las palabras, el vocabulario, utilizar recursos específicos según con qué audiencia, cómo lo voy a presentar, una maqueta, una imagen, con qué me voy a apoyar, un PowerPoint, bueno, todo eso entra dentro de oralidad. Conocimiento de la lengua es todo lo que estuvo recién diciendo Dani, vamos desde la reflexión, ¿sí? Y es, por supuesto, transversal al resto de los ejes, vamos reflexionando sobre las estructuras del lenguaje desde el inicio, ¿sí? Bueno, y esto es un poco, estos gráficos, cuando vean el documento final, van a ver que hay algunos organizadores gráficos, el diseño incorpora las capacidades, no lo trajimos hoy porque bueno, es más general, pero van a ver que hay un desarrollo transversal. Por supuesto que lengua aborda específicamente todo lo que tiene que ver con la capacidad de comunicación, pero en realidad están implicadas todas las otras capacidades, porque sin lenguaje es muy difícil tener pensamiento crítico, ¿no? Reflexionar, etc. Entonces están todas las capacidades que aparecen en todo el diseño. Pero específicamente van a encontrar un gráfico que justamente lo que intenta es empezar a plantear una articulación, sobre todo, nos interesaba así sutilmente, para empezar a instalarlo, la articulación entre nivel inicial y primario, ¿sí? O primer grado al menos, ¿sí? Queremos empezar a pensar la enseñanza de la lengua teniendo en cuenta esta necesidad que tenemos de articular estos dos niveles, ¿sí? No tiene que haber un quiebre entre el nivel inicial y primer ciclo de primaria, al contrario, tiene que haber una continuidad en cuanto a estrategias, metodologías, propuestas, habilidades que se tienen que consolidar. Más bien, si tuviéramos que pensar en qué tendríamos que plantear como unidad, la unidad tiene que ser sala de 5 y primer grado, ¿sí? Para terminar, lo que buscamos es que se terminen de consolidar los procesos a finales de primer grado, ¿sí? Por supuesto que eso no va a implicar que van a escribir un texto de 2 carillas, pero van a poder escribir un texto a partir de una secuencia que se haya trabajado, reescribir a partir de algo que se comentó en clase, utilizando convenciones. Mayúscula inicial, punto final, ¿sí? Al finalizar una oración. No hablamos, esto es otro tema que tal vez es polémico, pero no hay más imprenta mayúscula sostenida. Es imprenta minúscula y a partir de segundo grado aparece la cursiva. Está como contenido ampliatorio en primero, porque escuelas que pueden querer empezar a trabajar antes, de hecho, ¿no? Pero son decisiones que ya tienen que ver con la institución, pero a partir de segundo aparece como un contenido en la letra cursiva. Y no se sostiene el uso de la imprenta mayúscula porque sabemos que genera dificultades, ¿sí? Muy polémico. Imprenta minúscula, estamos trabajando con un material que presenta, en realidad presenta, ¿cómo? Falta poquito. Hay otra propuesta, no me voy a entender acá, pero estamos trabajando en una propuesta que se llama Alfabetización en Movimiento, que está Dani coordinando también con Marina Ferroni, y que es otra investigadora que también trabajó en el diseño. Y la idea, cuando presentamos las letras, la idea es que los chicos vean todos, los 4 tipos de letras. Pero trabajamos en el trazo de la imprenta minúscula. Bueno, después, sí. Dale. Bueno, voy, ya nos queda poquito. La idea, ahí ven que en el segundo ciclo se
continúa, la lógica es la misma y el cambio que hay es que el sistema de escritura ya no tiene un eje propio, porque es algo que tiene que haber cerrado en el primer ciclo. ¿Sí? Ya, se hace poco el primer ciclo en enseñar las correspondencias, a poder leer palabras, cuestiones básicas de puntuación, ortografía, etcétera, etcétera. Y ya el segundo ciclo, como eje distintivo, digamos, separado, desaparece y ahí sí, las cuestiones más complejas de ortografía y puntuación se incluyen dentro del eje de lengua, ¿sí? Porque ya podemos empezar a hablar de esta indivisión entre la lectura y la lengua. Así que bueno, estoy como siendo muy sintética porque ya el tiempo nos extendimos bastante, pero en realidad no hay mucho más que decir. O sea, bueno, y ustedes están viendo más o menos cuáles son las características de cada eje, ¿sí? Pero tenemos el eje de comprensión lectora, de producción escrita, el de oralidad y el de conocimiento de la lengua. O sea, los ejes son los mismos, lo único que cambia es que el sistema de escritura, que tiene que ver con alfabetización inicial, ya no está más, porque en este diseño creemos que no es necesario seguir enseñando las correspondencias, no debería ser necesario, porque nos aseguramos de hacerlo entre el primer y segundo grado, o sea, en primer grado y en segundo se consolida ese conocimiento. Ya estamos, ¿no? Esa es la última. Bueno, creo que... Bueno, este es el momento que los escuchamos. Yo voy a hacer una primera pregunta muy cortita y después escuchamos preguntas, comentarios y todo. Si ustedes tuvieran que decir muy acotadamente, sin explicar, ¿cuál es el cambio más impactante? ¿Cuál es? Pero tienen que conceptualizar, no describir. Ustedes describieron niveles, puntos de cosas. Entonces, era así y ahora es así. ¿Qué dirías? Se hace poco en cómo se enseña. Ok. Y hay que tener claro cuáles son los objetivos y qué tienen que lograr. Se explicita lo que tienen que... Te pones sobre la mesa. Tenés que saber esto. Eso es lo que yo lo resumí, ¿eh? Bien. Sí, a los gritos o Primero, me gustaría saber teóricamente de dónde viene el tema de la minúscula. Yo estoy a favor, pero necesita evidencia científica para poder decir por qué es necesario enseñar la minúscula o presentar la representación de la minúscula. Segundo, ¿cuándo vamos a tener disponible el documento en sí? Porque lo que llegó a la escuela hasta el momento es el marco general, no el tema de los contenidos puntuales. Bueno, por ahora yo voy a dar vuelta a la primera pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste dónde está el marco teórico para la minúscula? entiendo que la escritura escrita a la que nos tenemos normalmente está en imprenta y para poder acceder a eso necesitamos que los chicos aprendan a escribir y a leer de esta forma. Yo creo eso. No, pero es Muchas veces interesante porque se objeta que por qué se objeta, pero sin ningún sustento teórico. Pero a ver, No, vuelvo a decir lo mismo. Iba a decir cuál es cuál es la evidencia a favor de solo mayúscula, y en realidad, perdón, ahí te dejo. alguna de las posturas que te dicen es que por el tema de la motricidad, de cómo se trata. bueno, si lo digan no quiere decir que Claro, a eso no es especial. En el caso de los chicos con discapacidad, exclusivamente es No, bueno, pero estamos ahí siempre, por supuesto, o sea, estamos hablando de lo general. pero son los chicos que están en el aula. No. Pero la discapacidad es el 7%. ¿Cómo? 7%. No, pero a ver, Discapacidad. una cosa es lo que tiene que ver con la motricidad que involucra la escritura, pero también hay que poder leer las dos letras. Digo, más allá de eso, ¿Cómo hacen para enseñar en una sala de 4 o 5 las dos tipos de escritura? es que no son dos tipos, son la mayúscula y la minúscula de la imprenta. Hay otra cosa. Me parece que la primera pregunta es si tenés que enseñar las letras en sala de 4. No, claro, 4 o 5. Pero para que lleguen a 5, pues con los dos tipos de escritura. Pero me parece que no dijeron que había que Sale enseñar las letras. empiezan a presentarse. Sobre el tema del tipo de letra,
Nosotros nos acostumbramos a manejar Por favor, te información. voy a pedir que tratemos de unificar Sí. la conversación acá, porque si no hay mucho ruido. Gracias. Sí, no, nosotros nos acostumbramos a manejar información que es muy controversial y que de hecho si ustedes miran un poquito para afuera se van a dar cuenta que en ningún país del mundo se sostiene la enseñanza solo de la imprenta mayúscula. Eso está ligado a decisiones que se tomaron previamente también. Por ejemplo, no enseñar a tomar el lápiz, no enseñar el trazo de la letra, o sea, no desarrollar la motricidad porque se consideraba aprestamiento. Bueno, hay un montón de decisiones que vamos a tener que revisar, ¿sí? Para ver cómo las incluimos desde un paradigma inclusivo, desde lo lúdico, pero que los chicos tienen que ir poder desarrollándolas progresivamente, ¿sí? Si nosotros a los chicos, por ejemplo, los ponemos a escribir y solo manejan, no controlamos la toma del lápiz, solo manejan la imprenta mayúscula y solo reconocen esa letra, porque eso es lo que sucede, solo se sostiene la imprenta mayúscula para la lectura y para la escritura, generamos dos problemas. Cuando leemos los textos de circulación no están en mayúscula de imprenta sostenida, no existe. ¿Por qué? Porque se decidió que la letra de imprenta iba a ser, obviamente usando la mayúscula inicial y después la minúscula, porque justamente es la letra que favorece el procesamiento, el reconocimiento visual de las palabras, ¿sí? Te permite procesar. Nosotros cuando leemos, y acá me voy a poner muy técnica, focalizamos la vista en un punto, pero vamos procesando en algo que se llama la parafobia. Es decir, procesamos algunas unidades de información que están por adelante, hacia adelante. No nos damos cuenta, lo hacemos en milisegundos, pero lo hacemos. Cuando ese proceso se hace en imprenta mayúscula, se vuelve lento. ¿Por qué? Y por eso incide en la fluidez lectora y genera dificultades. Porque es tan homogéneo que me cuesta reconocer en dónde viene el punto, dónde viene la coma, no termino de procesar dónde termina la palabra, entonces es muy difícil, ¿sí? Para la lectura. En el caso de la escritura, ¿sí? La letra ligada, ¿sí? Algunas escuelas, si alguno trabaja en escuelas bilingües, saben que se trabaja mucho el script, o algunas tipografías que son tipo imprenta minúscula, pero ligadas, son las que favorecen la fluidez de la escritura. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar levantando el lápiz a cada rato. Y de hecho, si ustedes piensan, muchas veces nosotros cuando tomamos nota, hacemos eso, hacemos un estilo de letra que es, ¿sí? Ligado. Bueno, esto que nos da velocidad, ¿sí? Entonces, esas son las dos justificaciones por las cuales no tiene sentido sostener solo la imprenta mayúscula. Y eso hay que trabajarlo desde el inicio. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije recién, lo que generamos son representaciones. Almacenamos la información. Si nosotros desde el inicio, por ejemplo, presentamos la letra, el sonido A, ¿sí? A en ala, en araña, los chicos lo reconocen. A mí me decían, esta es la letra A, mira, un día le presentamos lo correcto, esta es la letra A, y se escribe así. Si nosotros en este momento presentamos las distintas formas que tiene la A, eso significa, y de hecho es lo que tenemos que hacer para poder ser buenos lectores o poder escribir textos rápidos, ¿sí? Y es lo que nos permite ver una letra cursiva muy linda, otra media fiera, otra, y sin embargo leer las palabras, porque reconocemos el trazo de la letra por sus rasgos. Los rasgos son distintivos. Bueno, hay un montón de cuestiones, aspectos a tratar. Yo les recomiendo mucho, si les interesa eso, un libro que se llama El cerebro lector, ¿sí? Que es cerebro lector, aprender a leer los que ya estuvieron con nosotros. Pero bueno, se los recomiendo porque es un aspecto muy interesante y hay muchísimas investigaciones. Nosotros, de hecho, de hecho, nosotros, él lo que desarrolla es una hipótesis sobre cómo nuestro cerebro recicla una zona, un área específica que procesa, ¿sí? Líneas, etcétera, para poder empezar a almacenar la letra y después vamos a almacenar las palabras con la representación natural. ¿Qué más? Sí. Ahí lo del aspecto. ¿Cuándo va a estar? Bueno, Yo te digo Está como ya está firmado, está todo, lo que están es como haciendo el diseño. Sí, están en diseño, así que en breve, porque Así como nos llegó el mar. No, pero estaba, estaba en la primera estaba el documento. No, pero esto es el más general. Va a salir antes de diciembre, sale seguro. va a estar para el año que viene. No, sí, pero como en diciembre ya es virtual, seguramente ahí ya va a estar. Porque sí, yo creo que un poco antes, no sé, porque entiendo que están diseñando todo. Esta
Siempre Claro, va a estar una Por favor, realmente, pedimos silencio. que en los próximos días va a estar digital en la página del Ministerio. Se mandó impresión, hay un proceso de tiempo, digamos, de logístico, de distribución. Va a llegar a las escuelas en las 3 EMI que creo que hay en diciembre. Esas 3 van a estar abocadas directamente al diseño. Y ahí la idea es que ya cuente cada escuela y cada instituto de formación docente, nosotros como universidad, materiales, papel para trabajar en las instituciones. Así que debería estar lo antes posible en la web. Sé que recién Mercedes también comentó en el pasillo que ya está también en Nación y que habló con el ministro de Educación de la Nación para que también esté validado lo antes posible, que es una formalidad administrativa, pero que tiene que estar cumplimentada también. O sea que para esta EMI del 26, no hasta ahora. Sí, perdón. Yo estaba pensando en la implementación, pensando en las trayectorias escolares, ¿no? Porque digo, como bien ustedes ahí estaban marcando el punto de partida en el que se encuentra, o sea, bueno, bien, los alumnos de primer grado ya van a entrar con este, digamos, nuevo currículum. Si había algo pensado o va a quedar, digamos, en la cintura, digamos, del docente para, digamos, complementar o ayudar a que esos aprendizajes que por ahí no se dieron y que ahora se están esperando, se den. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Sí, a ver, ¿me escuchan? Si no, creo que sí. Estamos revisando todos los materiales. O sea, estamos revisando los manuales. ¿Qué? Por la 22. Perdón, sí. Estamos revisando todos los manuales. Hay un cuadernillo de alfabetización como más de base y remedial, que este también va a estar disponible. Y la idea es ir acompañando todos los... Nada, en las distintas instancias de formación no va a cambiar, o sea, insisto, por eso les digo, un compromiso de parte de todos. No vamos a cambiar esto con un diseño curricular ni con un material nuevo. Muchos docentes van a estar en formación, algunos de ustedes seguro que, bueno, porque transitaron acá en las aulas de la universidad, entonces, no, que ya escucharon, manejan el marco teórico, escucharon, pero hay personas que no. ¿Sí? Porque la formación docente todavía no tiene incorporado paradigmas más de líneas cognitivas. Entonces, va a implicar todo un proceso de cambio. Para mí es muy importante acompañar las trayectorias, identificar cuando tenemos alumnos con dificultades y pedir ayuda. Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de diagnóstico inicial también con la unidad de evaluación, estamos intentando promover, pero bueno, son todas decisiones que vienen ahora posteriori de tener el nuevo diseño. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para acompañar todo lo que se pueda. El problema son los tiempos a veces que corren y los recursos. Sí. Sí. ¿Se espera hacer algún otro tipo de manual que realmente ha unificado la lengua, la matemática, la social, y no se piensa modificar algo? Se están rehaciendo los libros de texto de lengua. El formato es similar, están todas las áreas, lengua, matemática, ciencias de primer nivel, conocimiento del mundo, ciencias naturales, ciencias sociales, pero se están rehaciendo en línea con los contenidos del nuevo diseño y el enfoque por capacidades. Exacto. Y con respecto a literatura, hay... No, porque es un tema muy charlado. Justamente porque es genial, ¿no? Pero me inquieta saber si hay algunas sugerencias a los docentes sobre autores, sobre géneros, porque a veces te dan textos que no son muy ricos, porque el docente no está formado, no sabe qué, no tiene orientación. Entonces quería saber si había algún diseño como sugerencia. Empiezo y por ahí completo. No, empiezo por lo que no hay sugerencias de autores. Eso en el diseño no aparece como contenido de los ejes.
sí aparece mucha información y contenidos que no son sugerencias, son contenidos que deberían trabajarse en cada uno de los grados con respecto a los géneros textuales. O sea, que implica también que el docente sea un lector previo de la literatura. Ojo, los libros de texto incluyen cuestiones de literatura también, digamos, que toman textos. Literatura aparte, no el extracto. Hablo del libro. Se espera, sí, que busque recursos en línea con esas sugerencias, digamos, no ayuden a esas sugerencias, esos contenidos que, ejemplo, no sé, si hay un grado en el que te plantean cuestiones que tienen que ver con los géneros y cuestiones que tienen que ver con los procesos de trabajo con el texto, ¿no? De comprensión, de abordaje del vocabulario entre los textos, todas esas cosas están consideradas dentro del diseño. Y entonces, no sé, por ejemplo, fábulas, mitos, etcétera, etcétera, distintos tipos textuales o textos pues, para la literatura y también hay textos no literarios que se sugieren, distintos géneros. Entonces, eso es como lo que se plantea en el diseño. Autores específicos no aparecen en el diseño. Sino más que nada pensar que el docente tiene que ser un lector de literatura antes de comprar, mandar a comprar un libro, no porque la editorial le gana, porque así se difunde más. Sí, bueno, eso va a pasar más por las instancias de formación. Lo que hicimos en el diseño que van a encontrar es que fuimos seleccionando géneros y los vamos agregando, si se quiere, ¿no? Con textos, géneros que nos parecen más complejos, entonces vamos sugiriendo nuevas alternativas. En eso sí jugamos bastante y lo que sí van a ver, que tal vez es un poco distinto a cómo se encaraba antes, es que los textos que se sugieren, sobre todo en segundo ciclo, los no literarios, no son solo no literarios sobre literatura. Es no literario, o sea, una noticia sobre algún tema ambiental, alguna relacionada con áreas transversales, porque el diseño también tiene ese enfoque, ¿sí? Entonces, en lengua se trabaja en literatura, hay que darle lugar a la literatura, porque es muy importante desarrollar la cuestión estética, reconocer autores, entonces hay sugerencias de itinerarios de autores, diferentes recorridos para hacer con los géneros literarios, pero también tenemos que dar un lugar en lengua para abordar textos que aparecen en las otras áreas, porque los docentes de las otras áreas no siempre saben andamiar o enseñar los procesos de comprensión y de producción. Bueno, eso en cuanto. Y después en el segundo ciclo, literatura aparece dentro de comprensión. O sea, tenemos literatura, que nos faltó por ahí, literatura, después textos no literarios, y después en escritura tenemos un apartado dentro del eje, que es escritura creativa. Entonces ahí aparece, entonces distinguimos. Entonces esa era la idea de ir como jugando con esos, o sea, con procesos que tienen que ver con el uso creativo de la lengua, que sabemos que igual va a estar apoyado en todo y después el uso también que tiene que ver con la lengua en instancias de conocimiento. Sí, establece algún modelo, algún enfoque de enseñanza, hay algún modelo curricular. El enfoque que van a encontrar que aparece como, se llama enfoque integral y sistemático. ¿Sí? Por integral, eso es en líneas generales del diseño curricular. Integral porque justamente lo que se busca es un enfoque sustentado en las capacidades, porque eso va a estar totalmente relacionado con las disciplinas, y sistemático para abordar la enseñanza de manera sistemática. ¿Por competencia? Sí, es un planteo por competencia. No lo pusimos acá porque, bueno, eso es el marco general, pero lo van a ver, si ya les llegó, van a ver las 5 competencias que tienen. Las capacidades, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cualquier reclamo, pero no puede venir.